Buenos días, amigos y hermanos. Otra vez estamos juntos. Y otra vez vamos a seguir nuestro tema que cortamos el otro día. Y estábamos hablando de un avivamiento después de una crisis. Un avivamiento después de una crisis. Y hablábamos en base al libro de Nehemías. Y estábamos en los versículos 8, 9 y algún otro por ahí que vamos a estar viendo como final esta mañana. Realmente pasar por una crisis como la que nosotros estamos pasando durante este tiempo y hacer que la crisis tenga un fruto de beneficio para cada uno de nosotros es difícil, pero no es imposible cuando hacemos que Dios sea quien tome la causa y Dios sea quien encuentre un camino para poder salir con un fruto de avivamiento en medio de esto. Y este es el estado que teníamos la semana pasada en el libro de Nehemías, y hablamos de la crisis de Nehemías cuando supo la situación de la ciudad de Jerusalén y de cómo estaban los muros y las puertas y cómo estaban las personas que habían quedado allí. Entró en una crisis que le hizo ayunar y orar para encontrar gracia en los ojos del rey. Aquel que iba a ser usado por Dios, aunque no era de la nación de Israel, pero era el instrumento que Dios iba a usar para que Nehemías pudiese hacer el trabajo que Dios ya le estaba encomendando. Y es así que frente a la crisis él ayunó, oró, pidió sabiduría a Dios y pidió gracia a Dios y Dios se lo concedió. Y Dios le dio esa gracia de caerle bien al rey y conseguir todo lo que estaba por conseguir. Llega a su amada Jerusalén, ve la situación de la nación, evalúa la situación de todo lo que tenía, de todo lo que había que hacer y se pone a trabajar. El trabajo que va a tener un fruto de satisfacción, pero en medio del trabajo también vemos a un Nehemías ocupado y preocupado por los enemigos de alrededor, quienes trataron de combatirlo y trataron de hacer que se desanime. Y qué linda expresión de la palabra de Dios cuando dice que en una mano tenían la cuchara y en la otra mano la espada, pero continuaban adelante hasta en el capítulo 6 ver los muros terminados, pero no todo había dedicado al muro. Sin embargo, en el capítulo 8, el pueblo que estaba, aquellos que habían vuelto también, querían escuchar a Dios. Qué importante que es que después de una crisis y después de hacer cosas para volver a empezar de nuevo, tengamos el deseo y el ánimo de ver qué es lo que Dios quiere decirnos y qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Es así que el capítulo 8 veíamos la semana pasada que el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza delante de las puertas de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado. Y ellos querían escuchar la voz de Dios. Era importante escuchar lo que Dios les iba a decir y realmente como un solo hombre vimos la semana pasada que ellos se juntaron a escuchar a Dios. Y es que en medio de la crisis y después saliendo de la crisis y logrando las cosas, necesitamos saber dónde estamos parados y que Dios nos diga dónde estamos parados para comenzar un cambio interior de cada uno de nosotros. Sin embargo, esta mañana alguien me visitaba y ese alguien decía, esta crisis está sacando lo bueno y lo malo dentro de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Y eso es verdad, eso es verdad.
Y más que escuchar la palabra de Dios, ellos querían entender la palabra de Dios. Qué importante que es que cuando no entiendo la palabra de Dios, busco a alguien que me lo explique mejor, y eso es lo que hicieron ellos. Alguien que le explique mejor. Querían entender bien lo que Dios quería decirle. Cuando usted lee el capítulo 8, versículos 7 al 9, ellos piden que le expliquen mejor. Quiero escuchar bien a Dios. Mi querido amigo, qué importante que es escuchar bien a Dios. Sobre todo cuando vuelvas a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios quiere decirte, que tu oído esté atento ahora a lo que Dios te va a decir y a lo que Dios te va a pedir y a las demandas que Dios te va a hacer. Es triste ver congregaciones donde la gente entra con una falta de respeto tremenda, y mucho más en este tiempo de tecnología, cuando en vez de estar escuchando la palabra de Dios, estamos tan atentos con nuestro celular, y muchos faltando el respeto a las personas que quieren escuchar la palabra de Dios y al mismo expositor de la palabra de Dios. Ni siquiera apagan su celular y te llaman en el medio de la reunión. Es una falta de respeto. Acá el pueblo estaba atento, nada le distraía. Querían escuchar la palabra de Dios y querían entender la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios. Por eso te animo, cuando vuelvas a tu iglesia, que tengas un oído atento para escuchar. Así como Dios tiene un oído atento para escucharnos cuando le buscamos en oración, Dios quiere. Por eso la palabra de Dios en Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Y oír la palabra de Dios. Y seguramente Dios tiene un mensaje que te va a demandar después de esta crisis. Después de esta crisis. Había una fuerte emoción en el pueblo de Dios. Mire una cosa, en el versículo 9 al 11 del capítulo 8 de Nehemías, la palabra de Dios dice que Nehemías y el gobernador y sacerdote Esdras, escriba y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, había quebrantamiento, quebrantamiento. Este es un tiempo de quebrantamiento. La iglesia, tu vida como cristiano, no puede ser igual. Tienes que tener un quebrantamiento frente a la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, y cuando Dios te toca, y cuando sientes la voz de Dios, tienes que tener un quebrantamiento. ¿Hace cuánto que no te quebras llorando frente a la palabra de Dios? ¿Hace cuánto que no te confrontas con la palabra de Dios, que hable a tu corazón, que hable a tu vida? Yo creo que Dios, después de que salgamos de esta crisis, Dios quiere hablarnos y Dios quiere ver a su pueblo humillado. Por eso Crónica dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Fíjate la promesa de Dios. La promesa de Dios allí es que Dios sanará nuestra nación, nuestra tierra, tu hogar, tu familia, tu vida. Dios sanará. Pero Dios quiere un quebrantamiento. Y el pueblo acá se había quebrantado frente a la palabra de Dios. Mi querido amigo, cuando Dios habla, brota el llanto, brota el arrepentimiento. Mire acá una de las cositas que la gente había sentido, la gente había entendido, la gente se arrepiente. Veamos el capítulo 9, versículos 1 y 2 de este libro de Nehemías. Mira lo que dice acá, que el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y en cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Confesaron sus pecados, se arrepintieron,
Una de las cosas que Dios está buscando de su pueblo es que su pueblo tenga un verdadero arrepentimiento para comenzar de nuevo después de una crisis. Arrepentimiento. Dios está buscando eso. De su iglesia, de los cristianos, aún de nosotros los líderes. Dios está buscando eso. Arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, mi querido hermano, cuando hay arrepentimiento genuino y sincero, viene la confesión. En el versículo 33 del mismo capítulo, dice: pero tú eres justo en todo lo que has venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nosotros hemos hecho lo malo. Confesar de que no hemos andado bien. Confesar que hay pecados en nuestra vida. Confesar. Un arrepentimiento que conlleva confesión, que hace llorar al pueblo. Confesión. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, perdonar nuestros pecados. El arrepentimiento, como lo hizo el joven pródigo, el hijo pródigo, el joven que se arrepintió de haberse comportado tan mal con su padre, de haber malgastado la bendición que Dios había puesto en sus manos por medio de su padre, haberlo despreciado. Vuelve, reacciona, vuelve a la casa. He pecado contra el cielo y contra ti. Era su mensaje a su padre. Y allí estaba el padre esperando que el hijo se arrepienta, que vuelva al hogar. Dios es así con nosotros. Está esperando que sus hijos se arrepientan. Que se arrepientan de los caminos religiosos que han tomado. Y no de haber aprendido a escuchar a Dios. No de dejar de oír la voz de Dios. No de hacer lo que quieren hacer sin estar dentro de la voluntad de Dios. Acá hay confesión. Era el pueblo de Dios que había pecado. Era el pueblo de Dios que se había vuelto atrás. Era el pueblo de Dios que había hecho cosas que no agradaban a Dios. No dejaron de ser nación de Dios. Dios los castigó. Dios le mandó una crisis. Dios le mandó el justo precio por su pecado. Pero también estaba el corazón de Dios para recibirlo. Cuando ellos confesasen sus pecados por causa de arrepentirse, Dios estaba allí. Por eso, el libro de Apocalipsis, cuando habla a una de las iglesias ahí, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese versículo no es para el inconverso. Ese versículo es para la iglesia de Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. Y Dios sigue llamando. ¿O vos crees que porque eres un salvo por la fe, Dios no te sigue llamando a una mayor consagración y a una comunión única con Él y a una experiencia personal cada vez que abres la palabra de Dios y escuchas la voz de Dios? Esto no es un libro muerto, este es un libro que tiene vida. Es la misma voz de Dios hablándote. Y ellos se arrepintieron acá, se arrepintieron y confesaron los pecados. ¿Y sabe, mi querido hermano? Tomaron un compromiso. Cuando vamos al capítulo 9, versículo 38, por ejemplo, allí, un poquito más, dice acá: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa. Y la escribimos firmada por nuestros principios, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? Ellos tomaron este compromiso realmente extraordinario. El versículo 29 en adelante, no se los voy a leer, usted puede leerlo, pero ahí está el compromiso. Ahí está el gran compromiso que tuvieron con Dios. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios,
que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardaría en cumplimiento todos los mandamientos, decretos y estatutos de nuestro Señor, y que no darían a sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para sus hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestible en el día de reposo, nada tomarían de ellos ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siglo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y así, mi querido, usted puede leer todo este pasaje y va a ver el gran compromiso que hizo la nación con Dios por causa de su arrepentimiento, por causa de su confesión. Hubo consagración, un compromiso fiel. Andar conforme a la ley de Dios, dice el versículo 29 del capítulo 10. Andar conforme a la palabra de Dios. Vamos a andar conforme a lo que Dios nos está diciendo. Y eso es lo que Dios busca para empezar un avivamiento. Hombres fieles que vivan la palabra. No basta solo con escuchar la palabra, no basta solo con entender la palabra, sino que el fin de todo es aplicar la palabra de Dios a tu diario vivir, a tu andar continuo aquí en la tierra. Aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios en una práctica. Compromiso de andar conforme a los mandamientos de Dios y a las demandas de Dios. Allí Dios comienza a hacer un avivamiento primero en tu vida. Ningún avivamiento viene por causa de que otra iglesia tenga un avivamiento. Si dentro de la iglesia, de tu iglesia, vos como parte de la iglesia, no sos responsable de andar conforme a la palabra de Dios. La segunda cosa que ellos hicieron era evitar todo matrimonio mixto, que no tenga relación con el pueblo de Dios. Y cuando hablo de todo matrimonio voy a ir un poquito más allá, de todo compromiso que no esté dentro del círculo de la familia de Dios, de todas las cosas del mundo que te atan, que has creado un compromiso, has creado un matrimonio con cosas del mundo. La palabra de Dios dice que no somos del mundo, que no andemos conforme al mundo. La palabra de Dios dice que el mundo tiene deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. La palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto va a ser añadido. Pero no hacemos los cristianos al revés. Dios es una opción. La vida cristiana es una opción si es que las cosas no salen mal antes. Entonces, no estamos en las manos de Dios. Ellos decidieron estar en las manos de Dios, para que Dios, en medio de la crisis que estaban saliendo, para que Dios sea una vivencia, una gran bendición en ellos. Y no solamente cumplieron con eso y trataron de hacer eso, sino que también se comprometieron a guardar el tiempo del Señor. El tiempo del Señor. La iglesia primitiva, en el capítulo de Hechos, los primeros capítulos, después de la venida del Espíritu Santo, habla de la iglesia unánime en oración, en comunión los unos con los otros, y entraban en oración y había maravillas y manifestaciones del Espíritu Santo y sanaban enfermos. Y Dios hacía maravillas en medio de los inconversos. La iglesia quiere que Dios haga maravillas. Los cristianos queremos que Dios haga maravillas, pero sin estar en compromiso con el Señor. Dios está dispuesto a hacer maravillas. Dios quiere hacer maravillas. Pero la primera maravilla que Dios quiere hacer está en tu corazón, está adentro, en tu familia, está dentro de tu hogar, de tu iglesia. La primera maravilla que Dios quiere hacer
allí, es en el centro de tu propia vida, para que vos puedas hacer maravillas en el nombre de Jesucristo después. Dios quiere comenzar con vos. Dios te está dando la oportunidad de esta crisis. Me preguntan, oye, ¿qué te está enseñando esta crisis? ¿Qué te está enseñando esta crisis? A la nación de Israel, todo el cautiverio, toda la crisis que pasaron, les está enseñando el valor que debe tener Dios y su palabra y la consagración de ellos y la pureza de sus vidas al confesar sus pecados. Pero otra cosa que hicieron, otra de las cosas que hicieron es la que más le cuesta ser un cristiano, la que más le duele a un cristiano. Mira el versículo 32 del capítulo 10 al 39. Dice el versículo 32 acá, y voy a leer esta parte nomás porque si vos lo lees lo vas a encontrar acá. Ellos realmente nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año, y más adelante vas a ver que ellos lo están desglosando de las primicias y están hablando de los diezmos y están hablando de las ofrendas. Durante este tiempo he tenido llamados de muchos pastores de iglesias pequeñas. ¿Cómo enfrentar la situación económica de la iglesia? Todos nosotros sabemos que no somos un culto del gobierno, que el gobierno no da nada a la iglesia. Sabemos que la obra del Señor se sostiene por aquellos que han comprendido y han entendido que se debe diezmar y ofrendar. Todos nosotros sabemos esa parte, pero las iglesias chicas están sufriendo. No pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, no pueden contribuir a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque pareciera ser que esta parte tampoco le pertenece a Dios. Mi querido hermano, cuando conoces a Cristo, todo es de Cristo o nada. Pablo habló de esta forma y Pablo lo sintetizó de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, todo es de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo es de Cristo. Tu trabajo es de Cristo, tu dinero es de Cristo, tu familia es de Cristo, porque tú eres de Cristo. Y ellos optaron acá en ser fieles, cumplir con sus ofrendas y diezmos. A veces leemos este famoso libro que nadie quiere leer muchas veces, y en especial el capítulo 3 de Malaquías, cuando Dios dice que hay alimento en mi casa y probadme ahora. Siempre Dios está haciéndonos un desafío, pero ellos estaban dispuestos a todo acá. La poderosa palabra de Dios estaba obrando en el pueblo y en la vida de cada uno de ellos. Mi querido hermano, ¿cuántas veces has pedido por un avivamiento? ¿Sabes? Esta es la clave. Comienza contigo. Comienza quebrándote frente a Dios. Comienza confesando tus pecados. Comienza consagrando todo lo que tienes a Dios. Comienza haciéndole promesas y cumplir tus promesas a Dios. Comienza el avivamiento dentro de tu corazón. Mi pregunta es, ¿qué te enseñó esta crisis? ¿Volverás a la iglesia? ¿Volverás a ser igual? ¿Volverás a traer tus cargas de malestar, tus cargas de chisme, tus cargas de un puño cerrado, tus cargas de no escuchar a Dios, tus cargas de asistir a una iglesia solamente porque en alguna oportunidad le dijiste a Cristo que entre a vivir a tu corazón? ¿O volverás a la iglesia para cambiar? ¿Volverás a la iglesia para ser diferente? ¿Qué te ha enseñado esta crisis? ¿Depender absolutamente de Dios o seguir dependiendo de tu propio pensamiento y tus propias ideas? Ojalá que hayas aprendido esta crisis a depender absolutamente de Dios
y que todo lo que tienes y que todo lo que Dios quiere es tu vida completa. Ya no soy vuestro, dice la palabra de Dios, sino que pertenecemos a Cristo. Un viejo himno dice que ya no pertenezco a mí, ya no me pertenezco, pertenezco a Jesucristo. Mi querido hermano, ellos estuvieron en una crisis, salieron de la crisis, se encontraron con Dios y cambiaron. Todo el libro más adelante vas a ver que cambiaron y tuvieron una nueva misión para comenzar de nuevo. Una vez más, Dios dice, comencemos de nuevo para tener un gran avivamiento, para la gloria y honra del nombre del Señor. Vamos a terminar orando, sin antes decirte que puedes buscar en nuestra página y mandamos algún pedido de oración, algo que te esté aquejando en la vida, para que estemos orando por ti. Y si quieres contactarnos, estamos en la ciudad de Bulón, Olazábal 444. Puedes venir cuando Dios mediante tengamos la oportunidad de abrir las puertas de nuestro templo. Serás muy bienvenido. Y si tienes alguna pregunta, hazla, que gustosamente te la vamos a contestar. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a orar y digámosle: Dios Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que tú quieres llamarnos a un arrepentimiento y sabemos que quieres que seamos cristianos diferentes después de esta crisis. Padre Celestial, en tus manos estamos. Mira nuestro corazón y mira nuestra voluntad de buscarte. Honra tu nombre, Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra es viva y tú tienes toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, Padre Celestial. Pero por sobre todas las cosas, tienes toda la autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.